Buenas noches, criaturas de la noche, sean bienvenidos a su canal Qué Horror Leer. Lo recibe su amigo servidor, Román Hernández, poeta de la noche. Iniciamos. Criaturas de la noche, espero que se le estén pasando genial, iniciando aquí con las vacaciones de Semana Santa y de Pascua, que posiblemente algunos de ustedes irán a la playa o irán a comer mariscos, y qué mejor manera de abordar las vacaciones de Semana Santa, las playas, los mariscos, que hablando de horror lovecraftiano. Bueno, pues es que si vamos a hablar de mariscos y de peces, pues lo mejor es hablar de ceviche cósmico, en este caso todas las criaturas que conforman el universo de horror de Lovecraft. Y para esto vamos a hablar y analizar la obra de Cthulhu, Nuevas Celebraciones de los Mitos, que se trata principalmente de una antología que reúne cuentos que conforman el universo de horror de Lovecraft. Así que preparen su ceviche porque vamos a hablar de criaturas rastreras, caos reptante, horrores indescriptibles y mucho olor a pescado a través de esta obra. Como les había comentado, si alguno de ustedes tiene planeado salir a la playa y quieren llevarse un libro, pues yo creo que este viene siendo el indicado. Así como que si planean disfrutar, nadar en el mar y todo el rollo, que no se les olvide que existen criaturas desconocidas que habiten en las profundidades y solo están esperando el momento idóneo para salir de las profundidades y conquistar nuestra tierra, especialmente capturando seres humanos. Bueno, Cthulhu, Nueva Celebración de los Mitos, les había comentado que es una antología publicada hace 2 años. Reúne relatos tanto de escritores contemporáneos como escritores clásicos, como son Robert Bloch, Clark Ashton Smith, August Derleth, que fue el que se encargó de difundir la literatura de Lovecraft a través de editoriales. Y bueno, pues también aquí le siguen escritores que formaron parte de este círculo literario y también escritores de nuestra época que empiezan a formar parte de este universo que creó Lovecraft. No podemos dejar de lado, obviamente, al propio creador del horror cósmico, que es Lovecraft, que es el miedo a lo desconocido. El horror, como lo plantea Lovecraft, viene siendo estos temores que surgen ante situaciones o eventos que son completamente desconocidos para nosotros. Conocemos muy poco lo que hay en las profundidades del mar, como también conocemos muy poco lo que hay en otras galaxias o lo que hay en otros universos. No estamos como con la certeza completa si existen como vidas en otros planetas, vidas inteligentes, y bueno, quién sabe, ¿no? Que algún día pueden llegar aquí a la Tierra, quién sabe. Bueno, pues no podemos demeritar que Lovecraft es el punto central del horror cósmico. Y para eso se comparten aquí 2 relatos. El primero de ellos, La Llamada de Cthulhu, haciendo ahora sí honor al título, porque para eso también les comento que algunos relatos no tienen que ver con Cthulhu, pero sí tienen que ver con un universo de Lovecraft, el Necronomicon, algunas deidades que creó este escritor como Yog-Sothoth, Azathoth, que aparecen como protagonistas o son los auténticos protagonistas de algunos otros relatos. La Llamada de Cthulhu, bueno, es una de la novela corta, que es la primera que se menciona en esta antología. Y bueno, pues todavía genera escalofrío saber que si Cthulhu llegara a despertar, realmente podría significar esto el fin del mundo. Y bueno, y a través de misteriosos sueños que comienzan a experimentar algunas personas relacionadas con el ámbito del arte, un investigador comienza a relacionar estos sueños con una pieza arqueológica que fue descubierta tiempo atrás y que tenía relación con un culto que estaban llevando a cabo adoración a una criatura primigenia, que en este caso sería Cthulhu, y que a través de la investigación arqueológica se descubrirá que en algún momento Cthulhu estuvo a punto de despertar. Y bueno, pues esta novela corta, La Llamada de Cthulhu, es el primer texto donde aparecerá esta criatura que se volverá, pues ahora sí, un hit dentro de la cultura. Y bueno, que también es
es una de las criaturas o deidades que han atraído más la atención de los lectores. Pero bueno, Cthulhu no es el único, es un sacerdote y todavía faltan otras criaturas que van a formar parte de los relatos. Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a mencionar algunos relatos que me llamaron mucho la atención, ya sea porque generan realmente el miedo y el estilo narrativo que se llega a manejar. El siguiente viene siendo Hugo Shatala, que es de Clark Ashton Smith. Este relato, algo muy característico del horror cósmico es que también se mezclan elementos de ciencia ficción. Hugo Shatala, a pesar de que es un relato más de fantasía, porque tiene que ver con una pieza arqueológica que es capaz de remontar el pasado y despertar recuerdos en las personas, pero recuerdos que no vivieron propiamente, sino incluso recuerdos de tiempo mucho más atrás de la vida primitiva, y que a través de esta pieza se va a tratar como de descubrir cuál fue la verdadera forma de vida, y pues obviamente esto no es nada del agrado. Ahorita que mencioné la cuestión de la ciencia ficción, a pesar de que este relato es fantasía, pero no se puede negar que tiene una pequeña relación con la ciencia, porque ahora, por ejemplo, contamos con las mentadas tablets, o contamos con smartphones que nos pueden ayudar como para poder investigar y descubrir algo de historia. Que bueno, en Hugo Shatala, aunque no se hable de ciencia ficción, pero esta pieza mágica que prácticamente es muy parecido a los dispositivos que tenemos hoy en día, ¿no? Para poder saber algo sobre historia. Bueno, la siguiente viene siendo La Piedra Negra, de Robert E. Howard. Este es un relato algo extenso, pero que lo interesante se trata de una misteriosa piedra que podría tratarse de un monolito que tiempo atrás existía un culto que le rendía pleitesía a una deidad a través de esta piedra. Y bueno, algo muy característico del horror cósmico es que aquello que está en el pasado no se queda en el pasado y que en algún momento termina retornando, y la piedra negra pues viene siendo pues prácticamente retomar este punto de cómo aquello que formó parte de un pasado muy oscuro puede retornar nuevamente. Los perros de Tíndalos, el punto central de esta historia, y que también forma parte del horror lovecraftiano, es esa cuestión de la contra-antropocentrismo, es decir, que el ser humano no es el centro del universo y tampoco no lo puede saber todo. Parte del ego del ser humano es querer saberlo todo para controlarlo todo. Sin embargo, en los perros de Tíndalos descubrimos que existen límites para el ser humano, no lo puede saber todo, y para eso son los perros de Tíndalos, guardianes fuera del espacio que pueden ingresar por medio de ángulos. Así que si en el lugar donde están ustedes hay esquinas, hay ángulos muy específicos, tienen que taparlos o sellarlos, porque si no estas criaturas van a atravesar estos ángulos y van a terminar completamente decapitados o destrozados por estas criaturas. Es una muestra de que el ser humano no lo puede saberlo todo. Los Devoradores del Espacio es otro relato que también me fascinó por la forma como lo describen, las situaciones que viven los personajes. Voy a tratar de no hacer spoiler, pero una de las víctimas, poco a poco su cerebro es consumido por una criatura cósmica, y la persona no lo sabe, que eso es lo peor de todo, que pareciera como si se tratara de una contusión, pero al momento de que lo están revisando resulta ser que hay una especie de perforación que atraviesa el cráneo y comienza a consumir su cerebro, que es lo peor de todo. Lo genial de este relato es la originalidad, que si bien no te describen del todo a las criaturas, pero te describen la forma grotesca como pueden llegar a actuar. En este caso, que es atravesar un cráneo humano sin que la persona se dé cuenta, y en el momento en que le comienzan a drenarle todo el sistema nervioso. De las Tinieblas, que algunos de ustedes ya están familiarizados con este relato, sobre el misterioso artefacto que está escondido en la punta de una iglesia, de un pueblo, que esta iglesia ha sido como el escenario de un culto demoníaco, y este artefacto sirve para poder invocar a una deidad. El detalle de esta historia, aparte de ser muy escabrosa, es que tiene una secuela. Lovecraft, cuando desarrolló este relato, el protagonista resulta ser que es uno de los escritores que forman parte del círculo literario, y la secuela, que se llama lo que viene siendo La sombra que huyó de Chapitel, es una secuela de esta misma historia, donde ahora se cambian los papeles. Ahora Lovecraft es uno de los personajes que forman parte de esta historia y tratan de indagar qué fue lo que le pasó a Robert Blake, el escritor que trató de desarrollar sus historias de terror basándose
en los terribles acontecimientos que ocurren dentro de esta iglesia habitada por esta fuerza monstruosa. Y bueno, otra de las historias que forman parte de este libro y que me encantó fue Cuaderno hallado en una casa deshabitada, de Robert Bloch. Y digo que es un relato muy genial porque, a comparación de los otros, que la mayoría de los protagonistas son hombres y son adultos, en Cuaderno hallado el protagonista es un menor de edad. Vemos que por primera vez, o al menos en esta antología, el protagonista es un chico que por medio de una especie de diario comienza a narrar los terribles acontecimientos que viven en su granja. Bueno, tal vez esto que les comento puede sonar a spoiler, pero lo malo de estas historias es que son predecibles. O sea, no es como que tengas que echarle mucho coco para descifrar lo que está pasando, porque a medida que vas leyendo, como que vas descubriendo o te vas enterando de cómo va a terminar la historia. Que este relato es tan tenso porque como todo lo está viviendo un preadolescente. Imagínate, te quedas solo en tu casa, en una granja, apartado de la civilización, sin vías telefónicas, sin internet, sin luz eléctrica, y lo peor de todo, que te estás echando una secta satánica. Bueno, ese es uno de los relatos que la verdad me gustó porque realmente te genera mucha tensión. Es un relato predecible, pero no deja de producirte tensión por las cosas como pueden llegar a terminar. El horror de Salem, esta historia de Henry Kuttner, que tiene una fascinación por Salem porque ya había leído algunos relatos de él, y algunos de estos relatos apuntan hacia Salem. Y aquí lo que hace es que retoma este escenario y obviamente lo va a relacionar con el universo de Lovecraft. Acá en el cuento del horror de Salem me recordó mucho a Sueños en la casa de la bruja de Lovecraft. De hecho, tienen ciertas similitudes, pero obviamente también sus diferencias. En Sueños en la casa de la bruja es un estudiante universitario de matemáticas que está diseñando una teoría para poder explicar lo que es lo que se conoce la teoría de las cuerdas, y para eso comienza a estudiar lo que es la leyenda de Kessia Mason para descubrir cómo esta bruja en realidad se traspasaba de dimensiones. El horror de Salem es algo parecido. En este caso más bien se trata de un escritor que quiere crear una nueva historia, pero en este caso de horror, y para esto habita la casa que fue anteriormente de una bruja. Y bueno, pues aquí la historia va a adquirir matices realmente macabros, aunque pienso que la verdad sí tiene como mucha semejanza con esta novela corta de Lovecraft. Y bueno, la siguiente viene siendo El terror de las profundidades, de Fritz Leiber. Es un escritor excelente dentro del género de horror. En el caso de El terror de las profundidades, es una novela corta que mezcla fantasía con elementos de horror cósmico. Tenemos a un protagonista que tiene extraños sueños donde recurre un túnel y es perseguido por unas misteriosas criaturas que parece que lo quieren capturar. Pero estos sueños en realidad pueden tratarse de visiones y tiene mucha relación con los estudios que estaba llevando a cabo su padre, del protagonista, y también con una misteriosa puerta que se encuentra en el sótano de la casa. Bueno, y también es una novela que también plantea elementos de ciencia ficción, pero acá el punto viene siendo el misterio que conlleva detrás de esa puerta y su relación con las visiones que tiene el protagonista. El regreso de los Yoigor, del autor Collins, es una novela corta muy interesante porque de alguna manera, así como otros relatos que mencionan a Lovecraft, por ejemplo en Devoradores del Espacio, es una referencia a Lovecraft, pero hay otros relatos en donde lo plantean así directamente a Lovecraft. Pero en el caso de El regreso de los Yoigor, se trata más que nada de cómo escritores como Lovecraft, Arthur Machen, forman parte de la trama para unirlos en un mismo universo a través de un extraño manuscrito, que no recuerdo el nombre en la vida real, pero es un manuscrito que sí existe, que trata como una especie de libro, pero en un lenguaje que todavía en la actualidad no se ha logrado descifrar. Es un lenguaje realmente desconocido y no se sabe de qué trata este libro. Tiene unos grabados, ustedes posiblemente sí se van a acordar, pero a mí se me olvidó el nombre de este extraño libro, pero que está narrado en un lenguaje que todavía en la actualidad no se ha descifrado, y parecieran como caracteres del idioma árabe,
pero de un idioma realmente, de una lengua que está muerta y que no se conoce por completo. A lo que voy es que estos tres elementos se van a unir para formar la historia del regreso de los Yoigor, una historia que tiene más como connotaciones esotéricas y se va a centrar más en el escritor Arthur Machen. Es como saber de dónde habrán sacado las ideas estos escritores. ¿Será realmente que todos lo sacaron a través de la fantasía o se inspiraron realmente de acontecimientos reales que tienen que ver en las zonas donde ellos habitan? El protagonista de esta historia es un investigador que comienza a relacionar este extraño documento con Lovecraft y con Arthur Machen, pero apuntando más hacia Arthur Machen. Y bueno, pues descubrirá, esto lo llevará a una especie de raza que habita entre nosotros. Y bueno, pues va a ser ahora trabajo de ustedes leer esta novela corta y descubrir lo que les espera. Hay una historia muy curiosa, no fue de mis favoritas, pero la voy a mencionar, que es Matriculado en Primero. Es una historia que retoma las líneas de las sagas juveniles, de las clásicas institutos o internados donde son para adolescentes especiales, ¿no? Ya sean mutantes, brujos, extraterrestres, vampiros, lo que sea. Pero acá Inmatriculado en Primero es un instituto que tiene que ver con cultos que pues adoran a los que vienen siendo los primigenios. Y bueno, el protagonista, lejos de ser un joven estudiante, es un adulto mayor que formará parte de la casa de estos estudiantes y pues todo lo que le espera. Realmente no fue mi relato favorito, porque para empezar la narrativa se me hace como muy, la forma como lo planteé es muy aburrida. Y dije así como que, ay no, otra aburrida historia de una escuela especial para gente especial, ¿no? Y bueno, no les spoileo, pero es como que el relato de repente llega a un punto como que no tiene un fin en el sentido como que cuál es la intención de que te cuenten esto, porque parece que no llegan a nada. Y bueno, y llegamos finalmente a lo que son las dos últimas historias. Hay otras que no las mencioné, pero porque estoy mencionando las que fueron mis favoritas. En este caso, Jerusalem's Lot, que la mayoría de ustedes, si son fans de Stephen King, lo ubicarán más por Los Misterios del Gusano, pero su título original, algo que tenemos que agradecer a Valdemar es que rescata las traducciones de algunos relatos, los que son los fragmentos, traducciones, originales, que este es el texto original, Jerusalem's Lot, que nos habla los orígenes del pueblo que aparece en la novela El Misterio de Salem's Lot, que en este caso se trata de un pueblo que ha estado relacionado con un culto y especialmente con un grimorio, Los Misterios del Gusano, que por cierto, esta novela corta tiene adaptación en serie que se llama Chapel White, que lo pueden ver en plataforma HBO Max. Yo ya la vi, creo que el año pasado, y sí como que se aparta un poquito del texto original, pero rescata algunas cosas que tienen que ver con esta novela corta, que en este caso Charles Boones se trata del descendiente, o el último descendiente, de una estirpe de familia que son los fundadores de Jerusalem's Lot. Al momento de que Charles Boones es el heredero de una mansión, comienza a investigar el pasado de esta casa, su linaje familiar y la relación que tiene con este pueblo maldito. Es una historia muy bien hecha, la verdad que algunos fans de Lovecraft realmente le echan porras a esta historia de Stephen King, no solamente por lo bien narrada que está, sino por la forma como relaciona el mundo de Lovecraft, el universo de los mitos del Necronomicon, en este caso del Vermis Mystery. El detalle es de que esta historia está muy bien hecha, muy bien estructurada. Realmente hay momentos en que te llegan a inquietar y más que nada se debe por la forma como ambienta Stephen King. De todas las cosas que le critican o que le tiran hate a este escritor, creo que una de las ventajas que tiene es que es muy bueno describiendo los ambientes. Hay momentos en que consigue generarte inquietud por la forma en cómo se va desenvolviendo, desencadenando los sucesos. Aquí simplemente llega un momento en que se vuelve muy claustrofóbico porque los personajes no tienen a dónde huir, no hay escapatoria. Y también es una historia que dentro del universo del horror cósmico nos hace ver que nadie puede escapar de su destino. Los pecados o los crímenes que cometieron los ancestros los terminan pagando en el presente y se continúa pagando todavía en las siguientes generaciones. Cómo estos secretos tan grotescos, tan abominables, terminan persiguiendo a los nuevos descendientes. Y por último tenemos Descubrimiento de la Zona Górica. Este es un relato
que tienen que tenerle mucha paciencia por la forma en como está escrito, pero al mismo tiempo es muy interesante porque replantea lo que es la locura en las montañas de la locura, perdón, pero lo deconstruye de la siguiente manera. Ahora se trata de una civilización que existe en el año 2300 y que están a punto de descubrir que esta novela de Lovecraft pudo haber sido cierta, que pudo haber ocurrido. Grandes rasgos, lo que les puedo decir de este relato es retoma lo que es en las montañas de la locura, pero le da este giro que lo ubican en tiempo futuro y se hace muy interesante cómo lo mezclan al mismo tiempo con ciencia ficción. Les había dicho que tienen que tenerle paciencia a este relato porque te describe muchísimo de tecnología, te describe muchos términos que tienen que ver con computadoras, con la nave, y que muchos de estos términos realmente son inventados, no es como que ya exista, no hay el aparato, no, pues el autor simplemente los inventó y te los menciona de manera muy saturada, pero no deja de ser una historia muy interesante. A grandes rasgos que les puedo decir de Cthulhu, una nueva celebración de los mitos, rescatan el horror lovecraftiano a través de autores clásicos, a través de autores contemporáneos, y lo increíble de estos relatos es que terminan no solamente retomando el universo de Lovecraft, sino la forma como lo cuentan, ubicándolo en un tiempo futuro, contándolo desde el punto de vista de otros personajes, o desde el mismo Lovecraft convertido en un personaje dentro de esta historia, o siendo Lovecraft como un referente dentro de una metarealidad, es decir, una historia que trata de convencerte que es real utilizando referentes de la realidad, y eso pues, queda muy genial, a menos que realmente se queden muy clavados y se crean o crean que eso realmente está llegando a suceder. Pero eso es lo que hace como que uno no le quita el ojo de encima a Lovecraft. Y yo sé que es como que muy repetitivo mencionar su nombre, pero cada vez que yo leo a este autor no dejo de descubrir cosas nuevas, y al mismo tiempo como otros autores extienden el universo de este mismo autor y arrojando nuevos puntos de vista. Por ejemplo, que quede entre nosotros, por ejemplo, de Lovecraft, de repente se me hacía muy cansado su narrativa en la cuestión de que toda la historia es narrada por un autor omnisciente, o sea, como que no hay diálogos, el mismo narrador te los está describiendo, en lugar de permitir que el personaje sea el que hable por su propia cuenta. Esto, por ejemplo, ocurre con La llamada de Cthulhu y eso hace como que sea una lectura cansada. Sin embargo, autores como Robert Bloch, August Derleth, Clark Aston Smith, ya le dan voz a los personajes, es decir, ya le dejan el diálogo, lo que es el guión, y dejan la descripción de lo que el personaje está diciendo, y eso hace como una lectura más interactiva, más dinámica, más entendible, y especialmente ves que el personaje tiene mayor participación en la historia, en lugar de que sea una sola voz narradora la que está contando todo y no te permite que los personajes puedan intervenir en esa narración, ¿no? Ok, y bueno, o por ejemplo también otros puntos de vista, como el caso del cuaderno hallado en la casa, que usualmente en las historias de Lovecraft siempre es un estudiante universitario o un científico o un artista apartado que vive del dinero de sus papás, está como de mantenido, llevando a cabo una investigación, termina descubriendo el Necronomicon o un texto prohibido y termina regresando a estos seres primigenios. En el caso de ese relato, pues ahora la historia es contada por un niño, un preadolescente, que se encuentra vulnerable, ¿no? Imagínate, está sola en la casa y rodeado por esta secta satánica que, bueno, no, les dejo a su imaginación y la tarea de que ustedes lean esa historia, o si no es que ya la leyeron antes y compartirán la misma opinión de que realmente es una historia muy buena, pero que te permite ese cambio distinto, que ahora es un menor de edad, de que está contando la historia, y eso le da como más puntos de atención. Ok, pues hasta acá les dejo lo que viene siendo la reseña de Cthulhu, los nuevos mitos, perdón, obviamente de la editorial Valdemar Gótica, y por supuesto no me voy sin antes decirles, descansen en paz.